La policía alemana anunció el domingo que prácticamente había completado la evacuación de los activistas concentrados en Lützerath, que protestaban contra la expansión de una mina de carbón a cielo abierto. Un día después de los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden, que dejaron decenas de heridos. El sábado se organizó una marcha a la que asistió la joven ecologista sueca Greta Thunberg y que terminó en enfrentamientos entre la policía y manifestantes. Se había organizado en apoyo a los 300 activistas que ocupaban la municipalidad abandonada y que el domingo ya había sido desalojada al término de una operación de evacuación que empezó el miércoles. El colectivo Lützerath Vive denunció que decenas de personas resultaron heridas. Al menos 20 activistas fueron trasladados al hospital y por su parte la policía afirmó que cerca de 70 agentes fueron heridos en los enfrentamientos. La mina es operada por la empresa energética RWE, una de las más grandes de Europa. El ejecutivo alemán considera necesaria la expansión de la mina para garantizar la seguridad energética de Alemania, tras la interrupción del suministro de gas ruso. Los detractores alegan que las reservas actuales de lignito son suficientes. El presidente estadounidense Joe Biden declaró estado de grave catástrofe en California, donde se esperan nuevas tormentas el domingo, tras 3 semanas de precipitaciones récord, por las que murieron una veintena de personas. Biden ha ordenado ayuda federal para los residentes y condados del estado para reparar los daños causados desde el 27 de diciembre por las violentas tormentas invernales que han provocado inundaciones y deslizamientos de tierra. Las líneas eléctricas resultaron dañadas y las carreteras quedaron completamente inundadas. Alrededor de 26 millones de californianos permanecen en alerta de inundaciones y se ordenó la evacuación de decenas de miles. Una serie de tormentas ha estado azotando a California en las últimas semanas. Las breves interrupciones entre las tormentas apenas dan tiempo a las autoridades para limpiar los escombros o restaurar las líneas eléctricas. California está acostumbrada al clima extremo y las tormentas de invierno, pero los científicos dicen que el cambio climático impulsado por la quema de combustibles fósiles está haciendo que los eventos sean más extremos. La OTAN anunció el domingo que entregará a Ucrania más armas pesadas occidentales y el presidente ruso Vladimir Putin aseguró que todo se desarrolla según los planes y que espera que sus combatientes le den más alegrías con sus resultados militares. En tanto sigue la búsqueda de personas bajo los escombros en un edificio residencial en Dnipro, en el este de Ucrania, que fue golpeado en una nueva oleada de ataques del sábado y que continuaron el domingo. En el edificio, más de 30 personas murieron y más de 40 seguían desaparecidas. Estamos buscando personas vivas, presumiblemente personas vivas, muertos y sus restos. Más de 70 personas resultaron heridas, una docena de ellas de gravedad. El ejército ucraniano afirmó que Rusia hizo 3 ataques aéreos y unos 50 disparos de misiles el sábado. Quiero decirles a todos aquellos en Rusia y de Rusia que incluso ahora no pudieron pronunciar unas pocas palabras de condena de este terror, aunque ven y comprenden todo perfectamente. Tu silencio cobarde, tu intento de esperar lo que está pasando, solo terminará con el hecho de que un día estos mismos terroristas vendrán por ti. El mal es muy sensible a la cobardía. El mal siempre recuerda a aquellos que le temen o intentan regatear, y cuando venga por ti, no habrá nadie para protegerte. El Ministerio Ruso de Defensa afirmó que efectuaron disparos de misiles contra el sistema de mando militar ucraniano e infraestructuras energéticas vinculados a él. Y el domingo bombardearon Jersón, alcanzando las infraestructuras y las oficinas de la Cruz Roja, dejando 7 heridos, uno de ellos de gravedad. El ejército ruso dijo el viernes haber conquistado la ciudad de Soledar, algo que los ucranianos niegan. Para Moscú, la ciudad es importante para rodear la vecina Bakhmut, que Rusia lleva meses intentando tomar. Aumenta el número de muertos en un bombardeo ruso contra un edificio residencial en Dnipro, en el este de Ucrania. Rusia mantuvo su política y el Kremlin desmintió ser responsable del ataque y culpó en parte a los ucranianos.
El portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, habló de una tragedia, señalando la posibilidad de que un misil de defensa antiaérea ucraniano haya caído en el edificio. El ataque ruso del fin de semana constituye un crimen de guerra, según dijo el lunes Suecia, que ostenta la presidencia rotatoria de la Unión Europea. Civiles inocentes, incluidos niños, perdieron sus vidas o resultaron heridos en este horrible ataque. Permítanme ser claro, los ataques intencionales contra civiles son crímenes de guerra. Los responsables de los crímenes de guerra tendrán que rendir cuentas. El ataque contra el edificio residencial forma parte de una campaña de bombardeos habituales y masivos que Moscú comenzó en octubre contra la infraestructura energética ucraniana que ha dejado a la población a oscuras y sin calefacción en pleno invierno boreal. En tanto, los occidentales han multiplicado sus promesas de ayuda militar para Ucrania, proyectando el envío de blindados y tanques, rompiendo con la reticencia inicial a la hora de enviar material pesado. El Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, se desarrolla esta semana en medio de un contexto geopolítico complejo. Bajo el lema Cooperar en un mundo fragmentado, personalidades políticas y económicas, así como unos 600 líderes empresariales y numerosos medios de comunicación, ONGs y académicos, se dan cita entre el 16 y el 20 de enero en la exclusiva estación de esquí de los Alpes suizos. Casi un año después del inicio de la invasión de Rusia en Ucrania, el conflicto y sus efectos en las políticas mundiales de energía y defensa ocuparán gran parte de los debates. Aunque los rusos están ausentes por segundo año consecutivo, se espera la presencia de una importante delegación ucraniana en Suiza. Un año de desastre en Ucrania, y es por eso que nuestra principal prioridad es detener esta guerra sin sentido. Es una prioridad para todo el mundo, y justo ahora la economía en Ucrania está totalmente destruida. La infraestructura y la vida normal de nuestros ciudadanos están destruidas, y no solo en Ucrania. Es una tragedia para otros países. La ONG Oxfam presentó una propuesta para reducir a la mitad el número de multimillonarios de aquí a 2030, por medio de mayores impuestos y políticas para hacer un mundo más igualitario. El reporte se llama Sobrevivencia de los más ricos, porque lo que vemos es que el 1% más rico de la humanidad está amasando el doble de la riqueza del otro 99%. Eso significa que el 1% está recibiendo tanto y el 99% en este momento de gran crisis no está recibiendo lo suficiente. Sabemos que 1 de cada 10 personas sufre de hambre, 1.700 millones de trabajadores en el mundo cuyos salarios no están subiendo al ritmo de la inflación, por ejemplo. Davos atrae cada año a activistas ambientales que reclaman la financiación para la transición energética y el pago por los daños de las catástrofes naturales producidas por el cambio climático. El foro dedicará varias sesiones a América Latina y en particular a la Amazonía, donde ambientalistas luchan contra la deforestación y por la defensa de las comunidades indígenas. Algunas voces. Perú decretó el estado de emergencia por 30 días en las regiones de Lima, Cusco, Callao y Puno. Los militares están autorizados a intervenir junto a la policía para resguardar el orden público, en medio de las protestas que piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, que dejan más de 40 muertos en 5 semanas. El uso excesivo de la arma, los policías no pueden enfrentarse hacia la población civil. Tienen que respetar esas vidas. Muchas de esas personas no pertenecen a ese grupo donde que ellos están calificando. El gobierno extendió también el toque de queda en Puno, epicentro de las protestas. La medida regirá desde el domingo por los próximos 10 días, desde las 8 de la noche hasta las 4 de la mañana. La decisión gubernamental se produce en un momento en el que asociaciones convocaron a movilizaciones desde el sur de Perú hacia Lima a partir de lunes, una acción que las autoridades califican de asonada para desestabilizar a Boluarte.
El domingo se mantenían más de 100 tramos de carreteras bloqueados por manifestantes en 11 de las 25 regiones peruanas que piden la dimisión de Boluarte, quien asumió la presidencia el 7 de diciembre pasado después de que el Congreso destituyera a Pedro Castillo tras su golpe de Estado fallido. En Cusco, el servicio de trenes a la ciudad inca de Machu Picchu se reanudó el domingo, tras 2 días de paralización por las protestas. Cientos de campesinos peruanos salieron el lunes desde Puno hacia Lima para pedir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, sucesora del destituido Pedro Castillo. El país cumple 5 semanas de protestas que ya dejan 42 muertos. Nosotros vamos a marchar a Lima para que tomen conciencia, para que el pueblo sea consciente y que de una vez por todas podamos sacudirnos de esta captura del poder económico, del Estado, de este pequeño grupo que no nos representan a nosotros. Nosotros no nos reconocemos como presidenta a Dina ni al Congreso. Los manifestantes que planean ingresar por los 4 puntos cardinales de Lima piden la renuncia de la mandataria, pero también elecciones inmediatas y la convocatoria a una asamblea constituyente. El gobierno ya ha rechazado todas estas peticiones. Decenas de pobladores aymaras también bloquearon el puente internacional Ilave que sirve de tránsito hacia Bolivia. Nosotros, los aymaras, nos vamos a dirigir a Lima para que estos gobernantes, estos del Congreso, entiendan de que hemos sido abandonados por siglos y no quisiéramos dejar en peores situaciones a nuestros hijos nuestra patria. Desde Cusco, decenas de campesinos en buses y camiones también partieron hacia Lima, distante a 1.100 kilómetros en un viaje de 15 horas. El gobierno aseguró que respetará el derecho a protesta, pero que también evitará lo que califican de asonada en Lima. Para ello, el sábado se amplió el estado de emergencia por 30 días en Lima, Cusco, Callao y Puno, autorizando a los militares a intervenir junto a la policía para mantener el orden público. También extendió por 10 días el toque de queda de las 20 horas a las 4 horas en Puno. Según la Fiscalía, las protestas han dejado al menos 42 muertos, más de 500 heridos y unos 300 detenidos en 5 semanas. La presidenta de Perú pide calma a los manifestantes. La mandataria Dina Boluarte apeló el martes a cientos de personas de distintas regiones del país que se dirigen a Lima para protestar contra su gobierno. Sabemos que quieren tomar Lima por todo lo que está saliendo en las redes, el 18 y el 19. Yo los llamo a tomar Lima, sí, pero en paz, en calma, y los espero en la Casa de Gobierno para poder dialogar sobre las agendas sociales que tienen. Porque ustedes bien saben que la agenda política que están planteando es inviable desde el Ejecutivo. Los inconformes exigen la renuncia de Boluarte, la celebración de elecciones inmediatas y la instalación de una asamblea constituyente. El gobierno ha rechazado todas estas peticiones. Grupos de manifestantes emprendieron el viaje desde varias regiones. Cientos de indígenas aymaras se movilizaron desde la ciudad de Ilave, en la región de Puno, fronteriza con Bolivia. Estoy emocionado para viajar a Lima porque la lucha continúa. Estamos viajando todos los hermanos sangre aymara y a la lucha. Desde Cusco, decenas de campesinos partieron la noche de lunes hacia la capital. Ahora somos Cusco, somos el ombligo del mundo, somos la capital histórica del Perú y como tal tenemos que ir hasta la capital de la República para poner orden. Los manifestantes también bloquean carreteras y se enfrentan continuamente con las fuerzas de seguridad, en choques que han dejado más de 40 muertos. El movimiento de protestas estalló tras la destitución del expresidente Pedro Castillo, quien fue detenido por cargos de rebelión tras un fallido golpe de Estado cuando intentó disolver el Congreso. Anderson Torres, exministro de Justicia de Jair Bolsonaro, fue detenido el sábado en Brasilia, tras aterrizar procedente de Estados Unidos. Cuando los simpatizantes de Bolsonaro arrasaron las sedes de los poderes públicos, Torres fungía como secretario de Seguridad de Brasilia.
y según las autoridades modificó parte importante del comando de la Secretaría de Seguridad de Brasilia y se tomó vacaciones antes de los ataques. El exministro ha mantenido que es inocente y anunció que regresaría a Brasil para presentarse ante las autoridades. Torres también deberá rendir explicaciones por un proyecto de decreto presidencial, sin firma pero con el nombre de Bolsonaro, con el que se pretendía alterar el resultado de las elecciones de 2022. Un juez del Supremo Tribunal Federal autorizó el viernes incluir a Bolsonaro en las investigaciones, que buscan a los instigadores y autores intelectuales del ataque, tras un video publicado en redes sociales por el exmandatario, en donde cuestiona el resultado electoral de octubre, en las que perdió ante Lula por menos de 2 puntos porcentuales. La defensa de Bolsonaro negó cualquier participación en los hechos vandálicos de Brasilia, por los que las autoridades ya han detenido a casi 2.000 personas. Y el pedido de interrogatorio de Bolsonaro, quien se encuentra en Estados Unidos, será analizado. Estas imágenes inéditas del ataque a las sedes de gobierno en Brasilia fueron obtenidas el lunes por la AFP. En ella se ve como un hombre vestido con una camiseta con el rostro del expresidente Jair Bolsonaro destruye un reloj hecho por Baltasar Martinot, relojero del rey de Francia Luis XIV. Luego intenta interrumpir la energía en el tercer piso del Palacio de Planalto y al percibir la cámara de seguridad arremete 3 veces contra ella con un extintor. La Procuraduría General de la República presentó cargos contra 39 detenidos que depredaron e invadieron los edificios el 8 de enero y pidió el bloqueo de bienes por unos $8 millones. Los acusados deben responder por los crímenes de asociación criminal armada, abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado y daños al patrimonio, entre otros. Más de 2.000 personas fueron detenidas. Tras las primeras liberaciones, quedan 1.159 atacantes arrestados. Las autoridades buscan determinar quién financió y ordenó el asalto y aprietan el cerco en el entorno de Bolsonaro, quien se fue a Estados Unidos desde antes de terminar su periodo. Según un video divulgado el lunes por el portal de Noticias Metrópolis, el exmandatario se refirió al ataque ante un grupo de seguidores y dijo que lamentaba lo que aconteció el día 8 y lo calificó de increíble. En tanto, el gobierno interino del Distrito Federal anunció el lunes que aumentará de inmediato el número de policías militares en la zona de 248 a 500. La seguridad en este punto se encuentra bajo control del Ejecutivo Federal por decreto presidencial desde el ataque. La Policía Federal informó que también lanzó una operación el lunes en Río de Janeiro para detener a 3 sospechosos de financiar y organizar los ataques en Brasilia, bloqueos de carreteras y manifestaciones antidemocráticas frente a instalaciones militares. Los efectivos detuvieron a un hombre mientras que otros 2 seguían prófugos. A esa marca. Brasil busca sanear sus cuentas públicas. Así lo afirmó el martes el ministro de Hacienda Fernando Haddad en el Foro Económico Mundial de Davos. Haddad y la ministra de Medio Ambiente Marina Silva representan en Suiza al nuevo gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva en busca de inversiones para el ambicioso programa económico del mandatario izquierdista. Si tenemos la agenda correcta con el supuesto de cuentas equilibradas, pueden tener certeza de que Brasil va a volver a crecer por encima de la media mundial. Haddad apuntó a las medidas de gasto del gobierno del expresidente Jair Bolsonaro y a su renuncia a ingresos fiscales que evalúa en 1,5% del Producto Interno Bruto de Brasil como las principales causas del tremendo desequilibrio de las cuentas. El crecimiento de la economía brasileña perdió fuerza en el tercer trimestre de 2021, con una expansión de 0,4% con respecto al trimestre anterior. Los ministros también afirmaron que Brasil trabaja por reforzar la democracia tras el asalto de miles de personas a las sedes de los 3 poderes el 8 de enero en Brasilia. La Fiscalía colombiana anunció 2 nuevos arrestos relacionados con el asesinato del fiscal paraguayo antimafia Marcelo Pecci. Estas 2 personas, al parecer, fueron quienes se encargaron de la parte logística, que permitió concretar la acción criminal que el 10 de mayo de 2022 terminó con la vida del fiscal Pecci en Barú, Cartagena de Indias. Con los anunciados el domingo, ya suman 8 los detenidos por el crimen.
4 de ellos, incluido el sicario, aceptaron cargos y fueron condenados a 23 años de cárcel en junio. La Fiscalía cuenta con documentos, prendas de vestir y una camioneta, entre otros elementos, que permiten inferir que los procesados coordinaron la ejecución del crimen y se reunieron con personas que intervinieron directamente en este hecho. Autoridades colombianas, paraguayas y estadounidenses están tras la pista de los homicidas, que según las pesquisas están relacionados con las redes del narcotráfico. Los investigadores no han determinado quiénes fueron los autores intelectuales del homicidio del fiscal, reconocido por sus investigaciones sobre el crimen transnacional. Se sospecha de organizaciones ilegales como la brasileña PCC, Primero Comando da Capital, la venezolana Tren Aragua y la uruguaya Clan Insfran. La idea es que prontamente tengamos resultados adicionales. El avance de esta investigación, como ustedes lo han visto, es de un porcentaje bastante alto, no solamente aquí en Colombia, sino en Paraguay. Y por supuesto que lo que se busca es que haya total claridad de cuáles fueron los móviles de este hecho. Pechi se encontraba de luna de miel en Cartagena cuando fue ultimado a tiros frente a su esposa embarazada en la isla de Barú. La policía de Colombia asegura haber realizado el mayor decomiso de armamento de los últimos años. Más de 30 fusiles y una ametralladora fueron incautados a una facción de la exguerrilla FARC, según informó la institución el lunes. Lo que estamos tratando de establecer es específicamente el origen de cada uno de estos fusiles, particularmente los de fabricación israelí, los fusiles Galil, teniendo en cuenta que la Policía Nacional y las fuerzas militares tienen varios de estos elementos de dotación. Las armas fueron halladas en 2 vehículos abandonados en la carretera que conduce de la ciudad de Pasto al corregimiento de Mojarras, vía bloqueada por un derrumbe desde la semana pasada en el suroeste del país. Esta es una de las regiones más violentas de Colombia, donde los rebeldes se disputan el control del narcotráfico con la guerrilla del ELN. También se decomisaron 2 teléfonos satelitales y brazaletes de las facciones conocidas como Jaime Martínez y Carlos Patiño, apartadas del Acuerdo de Paz de 2017. Hay elementos que han sido hurtados por parte de estos grupos armados organizados, tanto a la Policía Nacional como a las fuerzas militares, en diferentes acciones terroristas durante varios años. Por lo tanto, muchos de estos elementos han caído en manos de estos terroristas. En tanto, 3 soldados que estaban fuera de servicio fueron secuestrados por las disidencias el domingo mientras viajaban en un bus de servicio público en una carretera cercana. Según el Ministerio de Defensa, los rebeldes tienen a 4 militares en su poder. Nepal conmemora el lunes un día de luto nacional tras el desastre aéreo del domingo en el que murieron al menos 68 personas en la peor catástrofe de este tipo en el país en 3 décadas. La esperanza de encontrar algún sobreviviente entre las 72 personas que iban a bordo del avión es nula, declaró a la AFP un alto funcionario local. La nave, un ATR-72 de la compañía Yeti Airlines procedente de Katmandú, la capital nepalesa, se estrelló poco antes de las 11 de la mañana hora local, cerca de Pokhara, donde debía aterrizar. Todos en la familia están sufriendo. Era la única hija de la familia. Están profundamente desolados. No soy capaz de pensar cómo puedo consolar a los demás miembros de la familia. A bordo del avión iban 14 extranjeros, 5 ciudadanos de India, 4 rusos, 2 coreanos, un australiano, un irlandés y un francés, precisó el portavoz de la aerolínea. La pasajera argentina fue identificada como Janet Sandra Palavecino, de 58 años, según el diario La Nación de su país. El sector aeronáutico de Nepal creció mucho en los últimos años, tanto en el transporte de mercancías como de turistas. Sin embargo, debido a la falta de formación del personal y problemas de mantenimiento, las compañías sufren a menudo de problemas de seguridad. La Unión Europea prohibió por ello a todos los transportistas nepaleses entrar en su espacio aéreo. China anunció el sábado al menos 60.000 muertes relacionadas con la COVID-19.
desde el levantamiento de las restricciones sanitarias en el país a principios de diciembre. La Organización Mundial de la Salud pidió a China datos más detallados sobre la situación del COVID. Los datos no incluyen los fallecimientos fuera del sistema hospitalario, por lo que probablemente están subestimados. Desde diciembre, Pekín solo incluye en las estadísticas a las personas que murieron directamente de insuficiencia respiratoria relacionada con el coronavirus. Significa que un gran número de muertes ya no se registran como debidas al COVID. El número de muertos de 60.000 incluye 5.503 causados por insuficiencia respiratoria directamente debido al virus, 54.435 causadas por enfermedades subyacentes combinadas con COVID-19. Después de 3 años de severas restricciones, Pekín suspendió repentinamente la mayoría de las medidas sanitarias, tras las protestas en varias ciudades del país. Desde entonces, el número de infectados y muertes ha aumentado dramáticamente. Los hospitales están saturados de pacientes ancianos y los crematorios registran gran cantidad de cadáveres. Los ciudadanos chinos que deseen inocularse con vacunas de ARN mensajero contra el COVID ya pueden recibirlas en Hong Kong. Yoyo Lee formó parte de la primera tanda de vacunados en esta clínica privada. También es la primera vacuna extranjera que recibe desde la pandemia. Este tipo de vacunas bivalente no existe en China continental. Las estadísticas extranjeras mostraron que las vacunas bivalentes de ARN mensajero dan mayor protección contra la infección. Y hoy es un regalo de cumpleaños para mí. Conseguir una vacuna de ARN mensajero es posible solo desde que China reabrió sus fronteras al mundo y a Hong Kong. El señor Pang hizo el viaje el primer día de la reapertura de fronteras. Viene de Shenzhen, ciudad vecina al sur de Hong Kong. A sus 64 años ya se había vacunado 2 veces con la vacuna nacional china Sinovac. Ahora espera que la vacuna bivalente de refuerzo de BioNTech lo proteja contra el actual brote. A la gente de mi edad le preocupa infectarse. Confío más en la medicina alemana y estadounidense porque está desarrollada con una tecnología diferente. Muchos de mis amigos en China ya recibieron vacunas con virus inactivos y se infectaron. Las vacunas son gratuitas para los residentes de Hong Kong. El resto paga entre $240 y $360 a clínicas privadas por una vacuna bivalente de ARN mensajero. Sin embargo, muchos chinos creen que merece la pena viajar a Hong Kong. Las clínicas y hospitales privados en esta ciudad esperan un aumento de la demanda. Este centro se prepara para vacunar hasta 1.000 personas diarias. Ya han recibido cientos de consultas, no solo de particulares, sino también de agencias de viajes. Entendemos que mucha gente se ha infectado en las últimas semanas o meses. Todos ellos no pueden recibir la dosis de refuerzo inmediatamente y deben esperar al menos 3 meses. Esperamos un lento aumento en las próximas semanas o meses y podríamos llegar a un máximo en marzo o abril. Rápidamente, Hong Kong se está convirtiendo en el principal destino turístico para las vacunas de los chinos continentales. La ministra alemana de Defensa, Christine Lambrecht, anunció el lunes su dimisión. Estaba en el centro de las críticas, especialmente después de difundir un video para felicitar el año en el que se congratulaba por los encuentros que la guerra en Ucrania le había permitido hacer. Este anuncio tiene lugar en un momento en que Alemania está bajo presión para suministrar tanques a Ucrania. Por el momento no trascendió el nombre de su sucesor o sucesora. El viernes se celebrará una reunión de los aliados occidentales en torno a Estados Unidos en la base estadounidense de Ramstein en el oeste de Alemania. Está previsto que en ella se anuncien nuevas ayudas para Ucrania. Prófugo desde hacía 30 años, fue detenido en Palermo Matteo Messina Denaro, el mafioso más buscado de Italia, en el marco de una importante operación de la policía.
Hoy, 16 de enero, los carabineros de Ros, GIS y mandos territoriales de Sicilia, en el marco de las investigaciones coordinadas por el fiscal de Palermo, detuvieron al fugitivo Matteo Messina Denaro en el interior de una estructura sanitaria en Palermo, a la que se había dirigido para seguir terapias clínicas. El padrino de la mafia figuraba en la lista de los criminales más buscados del mundo como líder de la poderosa organización criminal Cosa Nostra, especializada en el tráfico de drogas, prostitución, extorsión y lavado de dinero. Su detención ha suscitado numerosas reacciones por parte de la clase política italiana, entre ellas de la primera ministra Giorgia Meloni. Una gran victoria del Estado que demuestra que no hay que rendirse ante la mafia, escribió Meloni. El presidente de la República, Sergio Mattarella, cuyo hermano Piersanti, presidente de la región de Sicilia, fue asesinado a tiros por la mafia a principios de la década de 1980, envió sus felicitaciones a las fuerzas del orden. El capo de Cosa Nostra logró pasar años y décadas escondido en una isla como Sicilia debido a que no utilizaba móviles ni comunicaciones electrónicas. Solía usar trocitos de papel fácilmente ocultables que se pasaban unos a otros en un apretón de manos y que se pueden eliminar tragándolos sin especial dificultad, los llamados piccini. Según explicaron fuentes de prensa sicilianas, Matteo Messina Denaro fue detenido en una clínica privada a donde acudía desde hace un año para recibir un tratamiento de quimioterapia contra un cáncer. Miles de profesores de escuelas públicas de Venezuela marcharon el lunes en varias ciudades del país, exigiendo ajustes salariales que se indexen al dólar ante la pérdida del valor de la moneda local devaluada por la inflación. Los profesores piden un salario de $400 o $500 mensuales, un monto que les alcance para cubrir la canasta básica de alimentos, fijada en un poco más de $450, según el Centro de Documentación y Análisis de la Federación de Maestros. Mira, no nos alcanza para comer. Lo tenemos que rebuscar con otras actividades y con ayuda de familiares. Antes yo cubría mi cesta básica, yo cubría mi salud, todo eso. Ahorita no nos alcanza para nada. La demanda responde al proceso de dolarización de facto que vive el país desde 2018, cuando se relajó el férreo control cambiario que llevó a establecimientos a ofrecer los precios de productos y servicios en dólares, empujados también por la acelerada inflación. El proceso obligó a empresas privadas a pagar salarios en dólares, pero los trabajadores de la administración pública solo perciben ingresos en la moneda local, que se depreció casi 74%. El gobierno, que argumenta que el desplome del salario responde al bloqueo y sanciones internacionales, entrega cada cierto tiempo bonificaciones. Los profesores, que llevan una semana protestando en varios estados del país, ganan desde marzo de 2022 entre 300 y 600 bolívares, de acuerdo a su grado de especialización, y para entonces representaban unos 70 o 140 dólares mensuales. Actualmente son unos 15 o 30 dólares. Que se debe tener al... El ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, es requerido por la justicia de Guatemala. El funcionario es acusado en el país centroamericano de avalar, presuntamente de manera irregular, los acuerdos de colaborador eficaz de 3 exdirectivos brasileños en el caso de sobornos de la constructora Odebrecht. Velásquez dirigió entre 2013 y hasta su cierre en 2019 la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, un ente adscrito a la ONU que junto a la Fiscalía revelaron varios escándalos de corrupción. La Fiscalía Especial contra la Impunidad emprenderá las acciones legales correspondientes para que respondan por sus actos ilegales, arbitrarios y abusivos. El excomisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, Iván Velásquez Gómez, y la exfuncionaria de CICIG, Luz Adriana Camargo Garzón. Velásquez rechazó la acusación en un comunicado, tras indicar que no ha sido notificado de ningún requerimiento por parte de las autoridades de Guatemala.
El presidente colombiano Gustavo Petro salió en defensa de su ministro de Defensa y llamó a consulta a la embajadora en Guatemala, Victoria González. Así que lo defenderemos, él seguirá siendo nuestro ministro. Si Guatemala insiste en apresar hombres justos, bueno, nosotros nada tenemos que hacer con Guatemala. El gobierno de Guatemala calificó de exabrupto la decisión de Petro y en reciprocidad también llamó a consultas a su embajador en Bogotá, Reagan Vega. La Fiscalía guatemalteca, al mando de Consuelo Porras, ha emprendido polémicas detenciones de exfuncionarios de la CICIG y exfiscales, lo que llevó a que el gobierno de Estados Unidos la incluyera en 2021 en su lista de corruptos y antidemocráticos, y le prohibiera el ingreso a ese país. Al menos 3.000 personas detenidas bajo el régimen de excepción con el que el gobierno de El Salvador combate a las pandillas han sido liberadas. Así lo declaró el martes el presidente Nayib Bukele, quien aseguró durante un evento público que se trataba de personas inocentes de delitos. El gobierno salvadoreño inició en marzo lo que llama una guerra frontal contra las pandillas, luego de que el Congreso aprobara el régimen de excepción que permite detenciones sin orden judicial. La medida, cuestionada por varios organismos de defensa de derechos humanos, se tomó luego de una escalada de violencia que cobró la vida de 87 personas entre el 25 y el 27 de marzo. Durante la ofensiva fueron detenidos poco más de 61.000 presuntos pandilleros, de los cuales 58.000 siguen en prisión. Bukele aseguró que estas acciones han permitido mejorar la seguridad del país azotado por la violencia de estos grupos criminales, y agregó que el régimen de excepción durará lo que tenga que durar. El mandatario también aseguró que si hay más inocentes saldrán en libertad, ya que el sistema judicial debe dejarlos libres si no hay suficientes pruebas. La mayoría de los detenidos pertenecen a la Mara Salvatrucha MS-13 y a la Barrio 18. Juicio en Estados Unidos contra un exsecretario de Seguridad de México. Una corte de Nueva York inició el martes el proceso contra Genaro García Luna, quien es acusado de 5 cargos, entre ellos narcotráfico, participación en una empresa criminal continuada y mentir a las autoridades cuando solicitó la nacionalidad estadounidense en 2018. Según la Fiscalía, el que fuera director de la Agencia Federal de Investigación y después secretario de Seguridad Pública bajo el gobierno de Felipe Calderón, ayudó al cártel de Sinaloa y a su jefe Joaquín Chapo Guzmán a introducir 53 toneladas de cocaína a Estados Unidos. El exfuncionario fue detenido en diciembre de 2019, cuando su nombre surgió durante el juicio del Chapo Guzmán, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos por el mismo juez encargado de este nuevo proceso. La periodista de investigación Penilei Ramírez, autora del libro Los Millonarios de la Guerra, destacó la relevancia de este juicio. Bueno, las acusaciones indican que García Luna empezó a trabajar para el cartel de Sinaloa en 2001. Es poco después de que Joaquín El Chapo Guzmán se fugara por primera vez de la cárcel y que trabajó para ellos por lo menos hasta 2012, es decir, cuando dejó la administración. La defensa de García Luna concentra su narrativa en las felicitaciones y premios que el exsecretario recibió en Estados Unidos por sus esfuerzos para combatir los cárteles de la droga mexicanos y en su estrecha relación con las fuerzas de seguridad estadounidenses. El exfuncionario fue el artífice de la guerra contra el crimen organizado lanzada en 2006 por el expresidente Calderón, que ha dejado más de 340.000 muertos, sumiendo al país en una ola de violencia sin precedentes. Buenas noticias para el turismo mundial. El número de viajeros extranjeros se duplicó en 2022 y este año se acercará a los niveles previos a la pandemia por el levantamiento de las restricciones sanitarias. La Organización Mundial de Turismo, OMT, una agencia de la ONU, señaló que más de 900 millones de personas realizaron viajes internacionales el año pasado, el doble que en 2021, aunque esa cifra representa aún el 63% de 2019, año anterior a la pandemia de COVID. Todas las regiones del mundo registraron incrementos. En Oriente Medio, las llegadas de turistas internacionales aumentaron al 83% de las cifras prepandémicas.
Europa llegó casi al 80%, mientras que África y América recuperaron alrededor del 65% de los visitantes. El repunte fue menor en la región de Asia-Pacífico, que alcanzó solo el 23% del nivel prepandemia por ser la que mantuvo más restricciones. Según las proyecciones de la OMT, la dinamización de la industria se acelerará en 2023, gracias sobre todo al levantamiento de las medidas a los viajes al extranjero por parte de China, luego de 3 años de bloqueo. El organismo señaló que hay motivos para ser optimistas, pero advirtió que la recuperación total dependerá de otros factores como la evolución de la guerra en Ucrania y los altos índices de inflación que golpean a casi todo el mundo. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador afirmó el lunes que revisará un pedido del narcotraficante Joaquín Chapo Guzmán de que le permitan cumplir su sentencia en México. Según el mandatario, la solicitud, que fue remitida al embajador de México en Washington por el abogado del capo José Refugio Rodríguez, ya fue recibida por la Cancillería mexicana. El encargado para América del Norte ya está viendo este asunto y sí, lo vamos a revisar. Guzmán fue sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos, condena que cumple en la cárcel de máxima seguridad ADX Florence en el desierto montañoso de Colorado. El narcotraficante alega estar sufriendo tormento psicológico. Supuestamente enfrenta duras condiciones carcelarias como estar aislado de otros presos, no poder comunicarse por falta de conocimiento del idioma inglés y no haber visto el sol en los 6 años que lleva confinado. El pedido del Chapo ocurre luego de que el pasado 5 de enero autoridades mexicanas capturaran a Ovidio Guzmán, uno de sus hijos y heredero de parte de su imperio criminal, en una operación que dejó 29 muertos. Siempre hay que dejar la puerta abierta cuando se trata de derechos humanos. La declaración de López Obrador contradice lo dicho el martes por su canciller Marcelo Ebrard, quien sostuvo que no veía posibilidades de atender el pedido. Rodríguez confirmó el miércoles a la AFP que su objetivo es que Guzmán regrese a México para ser juzgado por los procesos penales que tiene pendientes y para cumplir su condena en una cárcel local, atendiendo a un convenio penitenciario entre México y Estados Unidos. El abogado también argumentó a medios mexicanos que el hecho de que se haya fugado en 2 ocasiones de cárceles en México en 2001 y 2015 no es una limitante para solicitar su traslado. Chile le cierra la puerta a un proyecto minero. El gobierno del presidente Gabriel Boric rechazó el miércoles la construcción del proyecto minero y portuario Dominga, por su impacto ambiental en una reserva marítima en la región de Coquimbo, al norte del país. De forma unánime, este comité de ministros resolvió acoger las 12 reclamaciones y por lo tanto queda con una evaluación desfavorable el proyecto minero portuario Dominga. Activistas medioambientales, organizaciones civiles y ecológicas celebraron la decisión. Los planes contemplaban construir Dominga en las cercanías del archipiélago de Humboldt, frente a la costa de la comunidad La Higuera. La zona es hogar de varias especies marítimas, incluyendo el 80% de la población mundial de los pingüinos de Humboldt, en peligro de extinción. De la reserva del pingüino de Humboldt es muy amplia, no es solamente 2 pueblitos, somos muchos, somos hartos y estamos muy felices con la resolución. La empresa Andes Iron, que contemplaba una inversión de $2.500 millones, aseguró que apelará a la decisión. Parlamentarios de oposición y dirigentes vecinales de La Higuera criticaron el freno al proyecto, al considerar que también traería desarrollo a una zona pobre del país. Para nosotros el proyecto minero Dominga significa esperanza, significa oportunidades reales de trabajo para la comuna y la región de Coquimbo. Bueno, era de esperarse que este proyecto fuera rechazado, era algo que lo esperábamos, el circo tenía que continuar y ya las marionetas votaron. Bueno, una vez más creen estar sobre la ley, pero no es así. Ahora apelaremos a la Corte.
La polémica en torno a este proyecto creció en 2021 cuando salpicó al expresidente Sebastián Piñera. Una investigación que formó parte de los papeles de Pandora señaló que los hijos del mandatario vendieron en 2010 la minera Dominga a un empresario cercano a Piñera. El último pago habría estado supeditado a que no se estableciera un área de protección ambiental en la zona, y así lo hizo el gobierno de Piñera. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, cargó de nuevo contra su antecesor Jair Bolsonaro por su posible responsabilidad en los actos violentos en las sedes de gobierno. No sé si el presidente o el expresidente lo ordenó. Lo que sé es que él tiene la culpa porque estuvo 4 años incitando al pueblo a tener odio, mintiendo a la sociedad brasileña e incitando a que el pueblo tenía que estar armado para garantizar la democracia. Lula dijo también que estaba convencido de que hubo complicidad interna en la invasión del 8 de enero cometida por miles de seguidores de Bolsonaro. Esperaron una semana e intentaron un golpe, porque lo que sucedió aquí fue un intento de golpe de Estado, un intento de golpe de gente preparada. El mandatario dispensó a 13 uniformados un día después de que otros 40 militares fueran apartados de sus funciones en la residencia presidencial. Según el Diario Oficial de la Unión, el personal separado era parte del Gabinete de Seguridad Institucional, responsable de asistir al presidente en labores de seguridad nacional y política de defensa. Los cambios ocurren mientras avanzan las investigaciones para determinar quién participó, organizó y financió la violenta invasión a los edificios de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema. Más de 2.000 personas han sido detenidas desde entonces, de las cuales más de 1.300 continúan en manos de las autoridades. Conmoción en Ucrania por un accidente de helicóptero donde murió el ministro del Interior. Denis Monastyrsky y otras 13 personas, incluyendo un niño, perdieron la vida luego de que el helicóptero en el que viajaba se estrelló junto a una guardería y un edificio residencial de 14 plantas, en la localidad de Brovary, al este de Kiev. Los vecinos del lugar se apresuraron para rescatar a los menores de la guardería. Teníamos 3 niños, uno con quemaduras en la cabeza, revisamos si estaba bien, otra niña tenía cortadas. Tratamos sus heridas con peróxido, les pusimos vendas, les dimos dulces y les pusimos caricaturas. Luego encontramos a sus papás y maestras. Monastyrsky, de 42 años, es el más alto responsable ucraniano que muere desde el inicio de la invasión rusa hace casi 11 meses. El presidente Volodymyr Zelensky calificó el accidente de terrible tragedia. De momento, las autoridades ucranianas no apuntaron a una posible implicación rusa y abrieron una investigación para esclarecer las circunstancias. El destino del vuelo no estaba del todo claro. Según la presidencia ucraniana, el helicóptero se dirigía al frente de la guerra con Rusia, aunque el alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, afirmó que iba al lugar donde se produjo un ataque con misiles en la ciudad de Dnipro. Parte del gobierno estaba volando para visitar este lugar tras el ataque ruso, y desafortunadamente el helicóptero se estrelló lamentablemente en el jardín de niños. Menores también murieron, es una gran tragedia. Rusia no se pronunció al respecto y mantuvo su presión en el frente oriental donde sus tropas intentan avanzar. El presidente Vladimir Putin se mostró confiado sobre el éxito de su ejército al visitar una fábrica de armamento en San Petersburgo. Todo esto crea los fundamentos para nuestro desarrollo efectivo y nuestra victoria. Está garantizada, no tengo dudas de ello. Desde el foro de Davos, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, anunció que la alianza enviará armas más pesadas y más modernas para reforzar la defensa ucraniana. Reino Unido prometió 14 tanques pesados Challenger 2 y Polonia dijo estar dispuesta a mandar 14 tanques Leopard 2 de fabricación alemana, si Berlín autoriza su reexportación hacia Ucrania. A su vez, Canadá anunció que donará 200 blindados de transporte de tropas.